Hola, bendiciones. Espero que te encuentres bien en esta mañana. Vamos a dar inicio a la clase número 6 del curso de las 100 horas. Recuerda que si tienes alguna duda, estoy para servirte. Entonces, puedes escribirme y con gusto yo le voy a ayudar a aclarar. Voy a compartir la pantalla en ese momento para empezar a compartir la clase del día de hoy, que es la clase número 6. Entonces, vamos a verla por acá, vamos a hacerla en grande, porque ya me apareció. Entonces, para iniciar esta clase, el día de hoy vamos a hablar acerca de el Antiguo Testamento, ¿verdad? El cual tiene 39 libros y vamos a hablar de muchos de estos libros de forma ordenada. Entonces, vamos a ir explicando un poquito qué contiene cada libro de la palabra, hasta donde la lección llega. em, y la otra semana se seguirá con la segunda parte en la próxima lección. Entonces, para dar inicio, el libro de Génesis hay que hacer un contexto recapitular que habla acerca de la creación de los patriarcas, que eran los padres de la fe. También menciona al hombre, ¿verdad? Y cómo éste cae en pecado, pero también cómo es redimido, cómo es perdonado. Eh, Como decía ahora, de la creación que tiene que ver con el principio de todas las cosas tanto del hombre, la naturaleza, ¿verdad? El descanso de Dios y demás. También se dice que Génesis fue el libro más antiguo, de la palabra de Dios. En Génesis también se menciona la historia de Noé y de sus hijos o de su familia y cómo Dios hizo un pacto con él. Por otra parte, también este libro hace mención de esos padres de la fe o de esos patriarcas que eran los principales, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y habla de 12 biografías que son los 12 hijos de Jacob de las 12 tribus de Israel. Y también se dice que todas las ciudades que se mencionan en el libro de Génesis actualmente se encuentran sepultadas o ya no existen, por decirlo de esa forma. El segundo libro de la palabra es el libro de Éxodo, que su significado es salida. ¿Salida de dónde? De Egipto. Entonces el pueblo llega y el Señor los saca de aquella esclavitud que habían tenido por mucho tiempo, aquella opresión que habían vivido y cómo Dios prepara a Moisés, ¿verdad? Para sacarlos de esa esclavitud y cómo Moisés ya crece, se enfrenta al faraón, eh, y el faraón, ¿verdad? Los deja ir por la última plaga que existió en ese momento. Y también cómo se instituye la Pascua, que para los judíos o los israelitas representa esa liberación de la esclavitud, ¿verdad? Por eso es que la celebran remembrando toda esa liberación que tuvieron. Ahora, también se menciona en el libro de Éxodo cómo están ellos frente al Mar Rojo, cómo el Mar Rojo se abre, cómo el Señor los hace pasar en medio de ese lugar. Y también cuando el pueblo llega al Sinaí, al monte Sinaí, y allí cómo le es entregado a Moisés, pues los 10 mandamientos para que él dirija al pueblo, cómo también se establece un tabernáculo que en ese momento viene a ser como un tabernáculo movible porque se iba moviendo conforme ellos se sentaban, se movían. eh, Reglas en el sacerdocio, en las leyes morales, o sea, de convivencia, de valores, entre otras cosas, y también ceremoniales a nivel del Señor. Por otra parte, está el otro libro de la Biblia que es Levítico. El libro de Levítico nos muestra a nosotros lo que habla de la ley sacerdotal. ¿Por qué? Porque habla de los sacerdotes, de las ordenanzas que había acerca de Dios para ellos. El Levítico, pues, desciende del nombre Leví, que era una de las tribus de los hijos de Jacob. em, También en este libro se habla de cómo tienen que ser las ofrendas y cuáles son esas ofrendas que se debían de presentar al Señor, las cuales son 5. La primera se llama ofrenda encendida. ¿Qué quería decir eso? Bueno, preparaban un animal, se quemaba ese animal por completo y se supone que ese olor de un sacrificio llegaba delante de Dios como un olor grato. Había otro tipo de ofrenda que era la ofrenda de presentes,
que se llegaba y se tomaba del campo ciertas cosas que aquel campo producía o granos como agradecimiento al Señor. Está otra ofrenda que es la ofrenda del sacrificio de paz, la ofrenda de la expiación, que hablaba pues acerca de perdón, y la ofrenda del sacrificio del pecado que se ofrece por medio de sangre. Entonces se derramaba sangre y así se decía que se expiaba pues el pecado de las personas. Em, hay Ahí en ese libro se mencionan que ante los judíos y los israelitas hay animales que eran puros y hay animales que eran impuros, que los dio en designio pues el Señor en su momento. Por eso es que ellos no comen ciertas cosas, creyendo todavía en aquel contexto de aquel tiempo, ¿verdad? Y demás. Entonces Dios le dice, estos animales pueden comer, estos no, porque estos son puros, porque estos son impuros, por tales y tales razones. Entonces, también este libro habla de cómo las personas, las madres o las familias se purificaban después de que nacía un niño, ¿verdad? Y demás. También cómo existía una purificación que llamaban o que se celebraban el día de la propiciación, que era eh, una purificación que se hacía en el templo, ¿verdad? Y que estaba el pueblo y se reunían y hacían como en forma de expiar el pecado, ¿verdad? De perdonar pecados, por decirlo así. Está también otro tipo de ley por allí que habla acerca de cómo los hombres y las mujeres por diversos acontecimientos pueden ser purificados o santificados delante del Señor. El libro de Levítico también evalúa o habla acerca de las fiestas que los israelitas o judíos tenían que celebrar en aquel momento, como lo son el sábado, el Shabbat, que es, ¿verdad? Un descanso semanal que se daba, que en donde celebran que ellos salieron de Egipto. Y también se mencionan las fiestas de las Pascuas, que es la liberación en sí de Egipto, y cómo Dios cubre a los israelitas para que no mueran los primogénitos, ¿verdad? En aquella plaga que existía, guardando como que si ellos fueran los hijos del Señor. Está también la fiesta de las primicias, que era que cogían las gavillas de la cebada como los primeros frutos de la cosecha. Entonces lo entregaban al Señor. Hay otra fiesta que se llama la fiesta de las semanas, ¿verdad? Que eran 50 días o para ellos 7 semanas, donde se había entregado o celebran que se entregó la ley hacia ellos de parte del Señor para ser guiados y también donde se celebra cómo vino el Espíritu Santo a ellos. También está la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Y en la fiesta de la propiciación eh, se pide perdón por todos los pecados de absolutamente toda la nación. Esto claramente lo hace el sacerdote delante del pueblo, ¿verdad? Em, y está la fiesta de los tabernáculos, que es un recordatorio de cuando el pueblo vivía en los desiertos o en el desierto, en carpas y cómo ellos se movían. Entonces ellos hacen unas tiendas, por decirlo así, móviles y conmemoran pues todo aquel acontecimiento que los llevó hasta donde ellos llegaron como una promesa de parte de Dios. También está el libro de números. El libro de números tiene su nombre y en este libro se habla de muchas leyes que fueron dados a nivel social también para saber administrar el pueblo, cosas políticas también. Ahí se llama números también porque se hacen los primeros censos o los conteos de la población, tanto al inicio como al final del libro. ¿Por qué se hace esto? Porque se necesitaba saber a qué familia pertenecía cada persona que estaba en ese lugar y que cuando llegaran a conquistar a la tierra prometida, entonces cómo iban a quedar distribuidas aquellas familias de acuerdo a su tribu o de acuerdo a su linaje. También está, o este libro habla, el libro de números, acerca de la peregrinación o el camino que tuvieron casi por 38 años
desde que estaban en el Sinaí hasta el borde de Canaán, que era donde ellos iban a ir a conquistar. Entonces, ahí se ve cómo están organizados, cómo eso los va a ayudar a defenderse. También narra cómo los dos espías son enviados a inspeccionar aquella tierra prometida y unos vienen con un buen mensaje, otros no. Se relata también la rebelión de Coré, en la cual se establece se da a conocer cómo Coré se arremete contra la autoridad de Moisés y debido a eso, Dios en defensa de él abre la tierra los traga y también habla de la vara de Aarón que reverdece, haciendo dar a ver que la tribu de Aarón era la que había sido escogida para lo que Dios tenía. Y también se relata la historia de la serpiente de bronce que fue puesta por Dios para que se sanaran, porque en un inicio ellos habían murmurado contra Dios y Dios hizo morir a muchos debido a eso. Entonces Dios pone una serpiente como recordatorio de que lo tienen que ver a Él para ser sanados. Y las serpientes en aquel momento los mordían y muchos fallecieron, pero el que volvía a ver la serpiente que Dios puso era sanado en aquel momento. Está también el libro de Deuteronomio, que significa segunda ley, porque fue dada la ley por segunda vez a Moisés. Acá en este libro llega Moisés, él se despide y él da su despedida, indica que Josué va a ser su sucesor, se introduce la historia de Josué, quién es aquel en este libro, quien conquista Canaán, y en ese libro de Josué, ahí se ve donde Josué prepara la conquista, pelea la conquista y provee para su pueblo durante todos estos acontecimientos de conquistar Canaán. Luego nos vamos al libro de jueces, ¿verdad? Claramente es porque hay jueces surgiendo o pronunciándose en aquel momento. En este libro se dice que hay una edad oscura de Israel y esto es porque el libro describe que hubo mucha desobediencia espiritual por parte del pueblo. Eso conllevaba a que hubiera una política quebrada, mucha violencia y que muchas veces cada uno hacía lo que le parecía. Entonces, debido a que había una falta de liderazgo centralizada, eso conlleva a que se degrade el pueblo moralmente y que la idolatría llegue y entre y hayan inseguridades constantes en el pueblo. Entonces llegan los jueces y cada vez que el Señor, perdón, que el pueblo pecaba, cada vez que eso sucedía, el pueblo pasaba por algo que era que caía en manos del enemigo. Y entonces el pueblo llegaba y se arrepentía y Jehová levantaba un libertador llamado un juez X o Y de ese momento, porque hubieron muchos jueces que ya hemos hablado en clases anteriores, y los liberaba de esa opresión, pero seguía pecando constantemente. Por otra parte, Em, el libro que sigue es el libro de Ruth, ¿verdad? Hay una historia de Ruth con Boz, donde por medio de Boz ella es redimida. Y bueno, Boz es un pariente muy cercano de ella. Se describe que Ruth viene o sea, de ahí viene el linaje del Mesías o de Jesús. Y la redime porque al haber muerto, ¿verdad? Todos sus parientes, si alguien se encuentra como familia, tenía la obligación de redimirla, ¿verdad? De rescatarla, por decirlo de esa forma. Luego nos vamos al libro de primera y segunda de Samuel. Samuel, un juez, pero también un profeta. Em, este claramente se levanta en el tiempo en que surge el reino de Israel. Nace Samuel. Este hombre llega y unge a Saúl para la guerra. Después Dios rechaza a Saúl y a causa de ese rechazo empiezan unas persecuciones a David, que iba a ser el segundo rey ungido. David es ungido, Saúl muere y demás. Dios hace un pacto con David, lo unge como rey y se ve como en estos dos libros, bueno, se menciona que David es el escritor de los salmos y demás, pero se muestra el reinado un poco de David.
Acá me falta un primero, pero ahí decía primero y segunda de Reyes, me disculpo por eso. Dice que primero y segunda de Reyes lo que llegan y relatan es la historia, bueno, al llamarse Reyes claramente va a hablar de los reyes que surgieron después de Saúl y después de David. Entonces, ahí habla todo lo político que tiene que ver entre Israel y Judá. Israel se había dividido y Judá pasa al sur y Israel al norte. Entonces, llega Salomón, que era el hijo del rey David. Salomón, un rey que tenía un templo que él lo instauró por sabiduría de Dios, indicándole cómo hacerlo. Un hombre muy rico, un hombre que llegó a ser muy próspero, que también debido a un descuido cae en idolatría debido a sus mujeres, abre puertas para el placer temporal, ¿verdad? Debido a sus mujeres, y eso trae un sufrimiento y una opresión implacable en el pueblo. Entonces, también se relata en estos libros cómo llega un rey que se llamaba el rey Acab, el cual se casa con una mujer llamada Jezabel, y Jezabel traía un contexto de inclinación a la adoración a Baal y pues induce a este rey a levantar altares al dios Baal y a dirigirse hacia él, y llega el tiempo de Elías, ¿verdad? Contra los profetas de Baal y demás. Se levanta un hombre que erige o que levanta imágenes para ser adoradas, por ejemplo, los becerros. En ese tiempo se habla de esa división de Israel. En el norte, Ocosías era rey y en el sur, en Judá, Josafat era el rey. También se levanta Eliseo, que es el sucesor de Elías en este libro de Reyes para traer profecía, y se dice que Israel queda con 10 tribus, de las cuales esas tribus, sus reyes, fueron de familia en familia, pero hubieron muchas rebeliones, muchas usurpaciones del trono, y Judá, ¿verdad? Sus reyes fueron de una sola familia, hasta David, hasta llegar al linaje de Jesús. Menciona estos libros de los reyes que conforme, ¿verdad?, los hombres obedecían a los profetas, que eran la voz de Dios, eran prósperos, pero si no la obedecían, su reinado decaía. Luego nos vamos a los libros de Primera y Segunda de Crónicas, que nos empieza a contar historias sacerdotales, ¿verdad? Y también habla algo que son los sucesos de los días, o sea, todo lo que fue aconteciendo de forma ordenada o cronológica a través del tiempo con el pueblo de Dios, de una forma un poco más detallada. También habla acerca de cómo las familias fueron divididas en aquellos tiempos, incluso cómo em, antes de esto habían sido llevados cautivos, ¿verdad? El pueblo a Babilonia. Y se habla también de las propiedades de aquellas familias que se devolvieron de la cautividad a Jerusalén, y cómo tenía que ser enlistadas esas propiedades para poder restituirlas por linaje. O sea, llamaban a cuentas a la persona, al dueño, y le decía, bueno, usted tenía eso, usted tenía esto, en la cautividad lo perdió, pero ahora que lo vas a recuperar, te va a ser devuelto. Entonces empezaron a hacer como esa distribución y ese ordenamiento. También se narran algunos días prósperos y pues de gran felicidad para Israel por algún periodo de tiempo. Cuando llegamos al libro de Esdras, ¿verdad? Esdras era un escriba, un siervo de Dios, y él empieza una restauración sacerdotal inminente. Ya había sido llevado 70 años el pueblo de Israel cautivo a Babilonia, y donde Ciro el Grande le da permiso a los judíos a que regresen a su tierra natal, a Jerusalén. Se dice que aproximadamente unas 50.000 personas son las que toman la decisión de regresar, porque otras se quedaron en Babilonia, no decidieron regresar. Hay un personaje llamado Zorobabel, ¿verdad? Que llega a Zorobabel y él lleva el primer grupo hacia Jerusalén. Y es acá donde se empieza la reinstauración del segundo templo. Recordemos que el primer templo era el que había constituido Salomón,
El segundo templo es levantado porque el primero había sido destruido por la cautividad y por todas las opresiones que se habían pasado. Entonces, Esdras, como tal, este hombre llega y conduce a otro grupo, ¿verdad? A Jerusalén y demás. Llega Zorobabel, ¿verdad? Que es el último príncipe. Recordemos que cuando había un rey también tenían que haber príncipes, que eran los que sucedían a nivel de trono. Entonces, Zorobabel fue el último príncipe de la casa de David, o sea, de la tribu de Judá. Las 10 tribus de Israel automáticamente quedan en la perdición, perdidas. Judá, que era la de las dos tribus restantes, fue llevado cautivo. Y vamos a Nehemías, ¿verdad? Nehemías habla de que va a llegar una restauración política. Y Nehemías era un hombre muy influyente en la corte de Persia. Él era judío, más no persa. Había sido nombrado gobernador y también cerrador de portillos. Él tiene una función muy importante porque él llega, Esdras llega con la parte sacerdotal, bíblica, a restaurar, pero Nehemías llega además de esta parte también a restaurar lo físico. Entonces, eh, hace un complemento. Él, en este caso, repara las murallas de Jerusalén para protección, para que cuando llegaran sus enemigos no fueran destruidos tan fácilmente, pero Nehemías tiene una particularidad, que Nehemías tenía una preparación espiritual, pero también intelectual sumamente grande para llevar tareas muy complejas adelante sin echarse atrás. Entonces, cuesta mucho ver em, una identidad muchas veces así en una persona para que no desista. Y Dios estaba con Nehemías en aquel tiempo. Llegamos al libro de Esther. Esther, bueno, es una mujer que se pronuncia porque Dios la usa para proteger al pueblo, ¿verdad? De Israel. Es la reina que salva a su pueblo de ser exterminado, de ser matado, por decirlo así. Ella era huérfana, había estado bajo el cuidado de su tío Mardoqueo. Mardoqueo trabajaba en la corte del rey Asuero. Entonces, una vez el rey Asuero llama a la reina Basti, que estaba en ese momento, y a la reina Basti no se le ocurre presentarse, le dice no, entonces no voy a ir. Entonces el rey la desecha, y él dice, bueno, ella no quiso venir, voy a elegir a alguien que la sustituya en su lugar. Y Esther queda como reina de aquel momento y Mardoqueo le ayuda para que ella con todas sus capacidades y sus consejos y al rey le atraen esta mujer. Entonces, había un hombre que estaba rondando por ahí que se llamaba Amán. Él se quería vengar de todos los judíos de aquel tiempo porque Mardoqueo, el tío de Esther, a él le habían dado privilegios y a Amán no se los dieron. Entonces tenía una envidia que viene por ese lado. Incluso le tira como al rey, como a, hey rey, mejor haz un edicto para que maten a los judíos, tal y tal cosa y demás. Y es usado en un momento por el enemigo. Pero Esther, ¿verdad? Es una mujer muy prominente que por medio de ella Dios protege a su pueblo. En este libro de Esther en ningún lado se menciona el nombre de Dios, pero no significa que Dios no esté inmerso en él, sino que se muestra un plan de Dios más de protección. Pasamos al libro de Job, una historia un poco triste porque tenemos un hombre que pierde todo lo que él tiene, pero la historia narra cómo a él le es devuelto todo, cómo Dios es un Dios de providencia, o sea, que provee, pero que también permite el sufrimiento para que Él nos revele a nosotros un propósito. Em, Job tenía amigos, tres en especial, que se llamaban Bildad, Sofar y Elifaz. Y ellos decían en su corazón y hablaban, tenían conversaciones con Job en este libro,
y le empiezan a decir que él está en esa circunstancia o él está así por el pecado que él tiene, cuando este no era por eso. Em, Job, decían ellos que Dios lo estaba haciendo sufrir, que su dolor era por el pecado, ¿verdad? Que era un dolor muy profundo, de acuerdo al pecado profundo que él tenía, y que era para disciplinar. Pero luego entendieron que era un trato directo del Señor. Cuando nos vamos al libro de los Salmos, un libro muy grande para leer, nos encontramos que está organizado de forma lírica, o sea, por medio de versos que expresan sentimientos, emociones y pensamientos de un autor de una forma más pronunciada. El libro son himnos o salmos cánticos que expresan pues las emociones de esos autores, ¿verdad? En diferentes situaciones, sea de alegría, sea de alabanza, sea de oprobio, sea de desespero. Em, Luego nos vamos, perdón, al libro de los proverbios. Los proverbios son enseñanzas prácticas, pero escritas en forma de proverbios. ¿Y qué son los proverbios? Son frases breves que nos dicen las personas, sea de forma muy sentenciosa, como para decir, "Hey, es por esto, haga esto, tal cosa", o de forma muy popular, pero los proverbios en sí mismos muestran enseñanzas morales o transmiten consejos, pero basados en la experiencia de alguien que ya pasó por ahí. Entonces, por eso es que se llama el libro de los proverbios, porque son consejos. Llegamos al libro de Eclesiastés y es un libro que muestra mucha sabiduría de parte del autor. Se dice que fue escrito por Salomón. Y cuando pasamos al libro de los cantares, ¿verdad? Eh, Hay varios tipos de contexto que se le puede dar a este libro. Unos indican que es el amor de Cristo mostrado a su iglesia de una manera más íntima, eh, ¿verdad? Se dice que este libro está compuesto por una serie de poemas en sí que hablan de amor erótico, de pasión o de fidelidad entre un amado y su esposa, antes y después del matrimonio. Entonces se le puede dar dos connotaciones, que es el amor entre una esposa y su esposo o el amor entre Cristo y la iglesia. Por otra parte está el libro de Isaías, que Isaías claramente es un profeta mayor, un profeta evangélico, y también le preside otro profeta, otro libro, que es el profeta Jeremías o el libro de Jeremías, que se le llama el profeta pesaroso, o sea, el profeta que pasa mucha pesadumbre o que le pesa mucho todo lo que está ocurriendo. También le llaman a él el profeta llorón por la profunda tristeza que él está manifestando cuando ocurre todo. Entonces hay mucho lamento, mucho dolor por las situaciones, em, y también porque había un mensaje de juicio que transmitir un poco complejo para el pueblo. Cuando nosotros vamos al libro de Lamentaciones, su nombre lo indica todo. Es un lamento, porque va a venir una desolación muy grande a Jerusalén. Entonces, este libro describe cómo es devastada Jerusalén, cómo llegó el hambre y cómo esa angustia del pueblo, eh, y cómo el pueblo dice, sí, es que esto que estamos pasando es porque nosotros hemos sido rebeldes, porque nosotros hemos pecado contra Dios y al final se nota como una nota de esperanza en que Dios podría hacer misericordia conmigo y que la necesitan. Vamos al libro de Ezequiel, otro profeta más, un profeta que era sacerdote y este describe también cómo va a ser devastado aquel pueblo, tanto con hambre tanto como con angustia, ¿verdad? Y sigue también diciendo que su rebeldía es por estar en contra de Dios. Y también tiene pues una nota de esperanza y de misericordia parecido al de Lamentaciones. Em,
Hablamos del libro de Daniel, es un libro muy profético que habla mucho de lo que va a venir delante. Incluso fue escrito el libro de Daniel y se vino a cumplir mucho tiempo después muchas cosas. Si nos vamos al libro de Oseas, ya empezamos con Oseas, un profeta menor en la palabra. Se le llama Oseas el profeta del amor, ¿verdad? Porque él llega y se casa con una mujer llamada Gomer, una mujer que fue infiel a él. Y él, aún así, él mantiene un amor incondicional, es paciente y, y un amor redentor. Se muestra como Dios, con su amor redentor, muestra su amor hacia el pueblo. Eh, Claramente habían adorado a otros dioses, habían cambiado a Dios por un montón de cosas, pero a pesar de esa traición, o sea, Dios le habla y le dice, tú vas a buscarla, vas a restaurarla, reflejando amor y el perdón inquebrantable de Dios. Uno diría, ahí, pero Dios es masoquista, pero Dios también perdona a aquel que se humilla. Y muchas veces pues hace pasar por situaciones así, ¿verdad? Para que nosotros realmente mostremos aquella misericordia que nos fue dada a cada uno de nosotros. Entonces muchos dirían, es que es masoquista, pero no, hay una enseñanza más allá de esto. Eh, Cuando nos vamos un poquito a Daniel, que casi no conversamos de él, Daniel empieza a relatar algunas profecías, como la estatua de Nabucodonosor. Ya la hemos descrito en una clase anterior. Entonces, ¿se acuerdan que hay una estatua con unos imperios a nivel mundial, verdad? Em, y son imperios o reinos que iban y venían y dominaban por ciertos tiempos a la población. Caía un imperio, llegaba otro, dominaba, caía otro y llegaba otro, y así sucesivamente. Eso se ha venido cumpliendo y esta profecía no ha terminado su cumplimiento. Hay otra profecía de las cuatro bestias, ¿verdad? Em, Va aunada al de la estatua de Nabucodonosor, haciendo representar cada reino o cada imperio que pasó con una visión, ¿verdad? O con una bestia que se representa por reino. Hay una de ellas que va a perseguir a los santos, ¿verdad? De Dios y que va a hablar incluso contra Dios, ¿verdad? Antes de la victoria del Hijo del Hombre, o sea, antes de que Cristo venga. Hay otra profecía, la de las 70 semanas, que es un calendario profético que se viene cumpliendo, ¿verdad? Que el tiempo exacto de la aparición del Mesías y de su muerte. Él la narra, va a aparecer en estos tiempos, va a morir de esta forma. Menciona semanas, eso hay que estudiar un poquito más a profundo, qué significa cada cosa, ¿verdad? Que el Mesías iba a ser quitado, que la ciudad iba a ser destruida. Entonces vino un cumplimiento también de eso. Lo otro que él menciona es el tiempo del fin, que va a haber angustia, que va a haber resurrección de muertos, em, que, ¿verdad? Van a haber visiones y como estas visiones hay sellos allí por ponerse. Y también habla de la conexión del Apocalipsis, ¿verdad? Que este libro se complementa con otro, perdón, eso es una acotación, que ese se complementa con el libro de Apocalipsis al hablar de tiempos finales, al hablar del anticristo, de un pacto de que el templo va a ser profanado, pero que al final va a triunfar Cristo. Entonces, más que todo eso es un panorama general de Daniel. Cuando ahora hablamos de esas cuatro bestias, ¿verdad? Aquí dejo como lo que significa cada bestia. El león con alas de águila, por ejemplo, es el primer imperio. El oso, que significa el imperio medo-persa. El leopardo con las cuatro alas, que representa el imperio griego, que se divide en cuatro, que ya lo habíamos hablado. Otra bestia terrible con dientes de hierro, que es el imperio romano, ¿verdad? Y luego que hay un cuerno pequeño y demás. También el anciano de días y el hijo del hombre que está ahí, ¿verdad? Que Daniel ve al Padre y que también
de un trono juzgando a quién, a la bestia y el reino de los santos. Entonces, cómo esa bestia es destruida y demás. Entonces, ya de forma más ordenada. Para que ustedes se hagan una visión, por ejemplo, acá está la estatua, para darles una imagen, acá está el Señor juzgando, ¿verdad? Acá los imperios que les hablaba, que cada uno de las partes de la estatua significan un reino que vinieron en un tiempo determinado, y aquí las bestias que representan cada reino, ¿verdad? Y que tienen características, de hecho, de esos reinos que están por ahí. Bueno, aquí hablamos de las 70 semanas y de los tiempos, ¿verdad? Que se vienen cumpliendo. Entonces, por ejemplo, 7 semanas para ellos eran 49 años, 62 semanas eran 434 años, pero ya en esto hay que hacer un estudio mucho más profundo para poder amenizarlo de un poco mejor. Entonces, lo tira, ¿verdad? Desde el tiempo de la ley hasta que nace Cristo y un poco posterior a esto, incluso en cuestiones futuras, pero son tiempos proféticos, entonces habla de la ley, de la gracia, de la tribulación que va a pasar el pueblo de Cristo, de cómo va a ser juzgado el pueblo de Dios, también de lo que había pasado con el Mesías, de qué iba a suceder con él, de cómo lo iban a apresar, de la reconstrucción del templo. Entonces fueron uniendo todas estas piezas hasta hacer un estudio grande y generalizado. Cuando llegamos al profeta Joel, ¿verdad? Es un predicador que llega a hablar de juicio. Em, de qué más anuncia este profeta del día del Señor, que Cristo va a venir y que va a hacer un juicio sobre el pueblo de Dios y todas las naciones, y van a haber terribles plagas de langostas. Entonces, Joel ilustra ese juicio como algo severo, como que realmente tenemos que tener un arrepentimiento y está advirtiendo que va a ser muy grave el tener pecado en nuestras vidas. El profeta Amós le llaman el profeta lego o el profeta laico, porque Amós no pertenecía a una clase sacerdotal ni era un profeta de profesión como los otros, sino que era un hombre tan sencillo y tan común como cualquier otro, pero Dios lo usa para llegar y entregar un mensaje y romper con el esquema tradicional de los profetas que nosotros quizás estamos acostumbrados a ver, y él empieza a hablar de temas como justicia social, arrepentimiento y juicio que iba a venir contra el reino de Israel. Cuando llegamos al profeta Abdías, ¿verdad? Él habla de un juicio que va a venir a Edom, a los edomitas, debido a que ellos habían sido soberbios y crueles hacia Judá, ¿verdad? Que era el reino del sur. Y vamos al libro de Jonás, un profeta que en un inicio no quiso escuchar la voz de Dios, incluso yo, ¿verdad? Y es enviado como misionero a una nación completamente extranjera a enviar un mensaje de juicio y de arrepentimiento a los ninivitas, a los de Nínive. Y entonces él caminaba y él decía, en 40 días ustedes van a ser destruidos. Y al inicio él no quiso. ¿Por qué no quería? Porque Nínive siempre había arremetido contra su ciudad, contra su pueblo, siempre los habían oprimido, pero al final Dios muestra la misericordia de un pueblo que realmente se arrepiente, aunque para Jonás era su enemigo, para Dios significó una enseñanza de misericordia y mostrándole a Jonás la misericordia de Dios sobre un pueblo entero. Vamos al libro de Miqueas, otro profeta. Llega y entrega un mensaje también de juicio, porque había mucha injusticia social y mucha corrupción, y Judá se había arremetido de nuevo a Israel con la idolatría. Se dice que Miqueas era un campesino, y vamos al libro de Nahum, profeta Nahum, y él también, y al igual que Jonás, declara un juicio contra Nínive mucho tiempo después. Nada más que aquí sí llega un juicio definitivo diciendo, hey, su ciudad va a caer.
su ciudad va a caer, ¿verdad? Entonces es el juicio que llega y representan aún. El profeta Habacuc representa un juicio. También él da a conocer que nuestra confianza absoluta tiene que ser en Dios. Aunque yo esté envuelto en dolor, aunque esté pasando injusticia y aunque haya incertidumbre, la cual vivía Babilonia en ese pueblo, mi fe, mi confianza tiene que estar en Dios. Em, Ahí hay un diálogo personal con Dios, ¿verdad? Que dice que si yo soy justo, yo voy a vivir por fe y que Dios sigue teniendo el control y que Dios al final de todo lo que suceda va a traer justicia. Y, ¿verdad? A pesar de que la maldad parezca triunfar, Dios se va a hacer ver. Vamos al libro de Sofonías y Sofonías nos habla que va a haber un juicio contra el mundo. ¿Por qué? Porque había idolatría, injusticia, arrogancia de parte del reino de Judá en el sur, e incluso de las naciones, ¿verdad? En ese momento. Vamos al profeta Ageo. El profeta Ageo, ¿verdad? Del segundo templo, le dicen, él llega y con una urgencia de reconstruir ese templo y reordenar todas las prioridades que habían con una necesidad porque estaban regresando también de Babilonia, del exilio. Entonces él dice, vayan, arrepiéntase, ya no sean indiferentes espiritualmente y los exhorta a trabajar en la casa de Dios, en el servicio, antes incluso que para ellos mismos, prometiendo que si ellos trabajaban para el Señor iba a haber una bendición y que la presencia de Dios, la cual es divina, pues iba a descender sobre ellos. Llegamos al profeta Zacarías y él empieza, hey, de nuevo, arrepiéntanse. Él también empieza lo que es la reconstrucción del templo y empieza a generar una esperanza hacia el Mesías, ¿verdad? De aquellos que habían venido del exilio. Entonces, su mensaje radica en la restauración, de nuevo también la gracia divina y recordar que Dios es fiel, ¿verdad? Y que en un futuro vendrá esa soberanía mesiánica que estaban esperando. Luego, el último libro, Malaquías, del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento, anuncia la venida del Señor. Em, Esa sería la presentación. Sé que es un poco larga, tal vez muchos libros, mucha información. Espero que haya sido entendible para cada uno de ustedes. Recuerden que yo estoy para servirles si tienen alguna duda y pues muchas bendiciones. En este momento que el Señor los bendiga. Saludos a cada uno.